Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. El Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado la salud, la fortaleza para poder estar aquí. Así que le agradecemos de todo corazón a Dios el que nos haya tenido por dignos de compartir su palabra, de compartir las buenas nuevas de salvación. En este caso en particular, como dice la Biblia, ¿no? Aún los ángeles desearían mirar en estas cosas. Y no digo que dice la Biblia, pero nos han compartido por ahí que algunos hermanos que piensan que si a los ángeles se les pudieran, ellos desearían estar acá en nuestro lugar, predicando con eficacia la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Pero que le damos gracias a Dios por su misericordia, que a pesar de que somos una creación de Dios que al final de cuentas se corrompió en Adán y Eva, aún así en su misericordia nos tuvo por dignos de compartir su palabra y su verdad para la gloria de su nombre. Así que estamos completamente agradecidos con Dios y por supuesto, ¿no? También agradecidos por Dios porque sabemos que Dios también va a utilizar su vida para alcanzar aquellas almas que al final de cuentas van a ser salvas para la gloria del Señor. Así que estamos muy agradecidos a Dios por eso. ¿Qué les parece si entramos en la clase? Va a ser un poquito, uh, no digo extenso, pero que sí vamos a estar leyendo y compartiendo versículos bíblicos hoy, más que nada, pero que al final de cuentas, le digo, va a ser de una rica enseñanza para nosotros, sabiendo que Dios nos hace saber siempre su palabra para que todos y cada uno de nosotros avancemos cada día conforme a la voluntad de Dios. Como les digo, paso a paso, día con día, vamos a ir mejorando, cambiando para la gloria de su nombre. Y como les digo, al final de cuentas, ¿no? El Señor es el que juzgará las acciones de nuestra vida. Él mirará en lo profundo de nuestro corazón y va a ver la disponibilidad que nosotros tuvimos en este caso para dar buena respuesta a la palabra del Señor. Y me refiero en cierto sentido en buena respuesta a que nosotros, Él verá en nosotros qué tanto realmente aceptamos la palabra del Señor y la vivimos para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si vamos al libro de Juan? Antes que nada, les presento el tema de hoy es ¿has nacido de nuevo? Posiblemente sean unas palabras para algunas personas que es la primera vez que lo escuchan. Otros seguramente ya han de estar familiarizados con este tema y otros posiblemente pues van a poder ser enriquecidos conociendo y sabiendo un poco más allá de lo que Dios pide y demanda de nosotros en cuanto al nuevo nacimiento. Amén. Así que permita el Señor que todo salga bien y que al final de cuentas no tengamos que parar, ni cortar, ni empezar de nuevo por cualquier defecto que suceda acá a través de Facebook, ¿no? Gracias, Señor. Veo que hoy sí están corriendo los numeritos, llevamos 3 minutos y esperemos en el Señor que así se mantenga fuerte la conexión. Y al final de cuentas, pues le damos gracias a Dios, ¿no? Porque apenas acabamos de adquirir una compañía nueva donde la velocidad de subida y de descarga también van a ser mucho más rápida que la que tenemos ahorita, pero que no nos las van a instalar sino hasta el martes, este martes que viene, en 2 días. Así que esperemos al Señor que sea mucho mejor la conexión y menos pérdida para la gloria de su nombre. Amén. Así que vámonos a los versículos bíblicos. Gracias al Señor entramos al capítulo 3 en este día. Van a ver aproximadamente unas 3, 4 clases de este bloque de versículos, pero que al final de cuentas saldremos enriquecidos de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a leer la lectura completa, pero de la próxima clase en adelante solo vamos a leer los versículos en los que nos enfocamos porque ciertamente es un tema muy largo. Son 15 versículos y no quisiéramos estarlo pasando cada clase para que no se les haga algo monótono, sino que podamos ir directamente a la clase glorificando el nombre de Dios. Y obviamente trataré de recordarles en cada inicio de la clase o cada final de la clase que vuelvan a leer los versículos completos. Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Amén. Así que sea el nombre glorificado en nosotros en la buena disposición de leer su palabra y de pedirle a Dios que nos ayude a entenderla y comprenderla y que podamos glorificar su nombre al vivirla, al expresarla a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, nuestras palabras, cómo nosotros actuamos, escuchamos, vemos y compartimos con los demás. Amén. Así que gloria al Señor por eso.
El bloque de textos del día de hoy está Jesús y Nicodemo. Es un momento donde interactúan nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo de cierto tema en particular. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Note que no era cualquier persona, era una persona que estaba bien estudiada, era un principal entre los judíos, era fariseo y por supuesto era una persona que conocía bien, me imagino yo, la palabra del Señor hasta cierto punto y a tal grado que era un principal entre medio de todos ellos. Continúa el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendas palabras, tremenda conversación, tremenda enseñanza espiritual para Nicodemo, pero que aún él, siendo maestro en Israel, siendo un principal entre los judíos, ni él sabía cómo se aplicaría esto, el nacer de nuevo en la vida de uno. A tal grado que él pensó, le vino a la imaginación, ¿cómo se hace? Aún siendo viejos, vamos a volver a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer de nuevo. Le digo, es tremenda la enseñanza espiritual que nuestro Señor Jesucristo le da a Nicodemo, de los cuales le damos gracias a Dios por su misericordia que nos dejó su palabra para que ahora nosotros podamos comprender qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le quiso decir a Nicodemo. Pero antes que nada, ¿qué les parece si oramos a Dios que nos dirija en su palabra, en su verdad, que Él mismo nos enseñe a todos nosotros, porque yo soy testigo principal, si pudiéramos decirlo así, de que Dios nos enseña, incluyendo a nosotros lo que enseñamos mientras estamos enseñando la palabra de Dios. Y eso es algo maravilloso, espectacular, que yo me siento súper contento cuando Dios hace eso, porque le digo, Señor, en nuestras oraciones antes de empezar con ustedes, permita que seas tú, Señor, hablando y no nosotros. Que nosotros solamente seamos un instrumento para la gloria de tu nombre, que tú nos uses a nosotros para compartir tu palabra. Y si en grado caso de todo lo que hemos preparado para compartir con los hermanos, le digo al Señor, si hay algo que todavía ahí es de parte mía y no de parte tuya, permite que mientras estemos enseñando y compartiendo tu palabra o predicando, que se me olvide para que seas tú obrando a través de nosotros y nuestros hermanos que están del otro lado, sean en unas bancas, en una iglesia, o sean incluso ustedes en sus propios hogares, en su camino, donde quiera que se encuentren del otro lado de la cámara, que sean ustedes edificados por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios y por su Santo Espíritu, donde quiera que estemos. Así que siempre nosotros tratamos de darle lugar a Dios para que Él sea hablando en nuestras vidas, enseñándonos
a todos nosotros, incluyendo nosotros que estamos de frente de todos ustedes. Amén. Así que vamos a orar a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad, Padre. Te alabamos de verdad grandemente porque tú has sido tan misericordioso con nosotros que nos permite, Señor, poder compartir tu palabra. Es un privilegio maravilloso, Señor, en el cual han dicho algunos de nuestros hermanos estudiosos, en el cual incluso tus ángeles desearían poder estar aquí, Señor, y poder compartir el evangelio de la paz hacia todas aquellas personas. Ciertamente ellos lo harían con una certeza, Señor, con una eficacia, porque ellos han estado delante de tu presencia por todo el tiempo en que tú los creaste, Señor. Solamente tú sabes cuántos años han estado contigo, pero ellos conociéndote a ti, conociendo todo lo que has hecho, Señor, aún para la humanidad que se ha perdido, ellos de verdad con toda certeza estarían aquí día y noche predicando y evangelizando a toda criatura. Pero te damos gracias, Señor, que te has dignado por alguna razón el permitirnos a nosotros tener ese privilegio, maravilloso privilegio, el que es el compartir tu palabra. Permite, Señor, que nuestros hermanos que nos escuchan, ellos también puedan ser usados por ti donde quiera que anden, Señor. Que aún en su corto tiempo de que se hayan entregado a ti, que aún así tú puedas usarles, que puedan predicarles a sus vecinos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, aún si son gente mayores, a sus nietos, Señor Santo de Israel. Úsalos para la gloria de tu nombre. Permite que ellos también, lo poco que hayan aprendido de ti, que ellos también puedan compartirlo, que cumplan con aquel versículo bíblico que dice, de gracia recibimos, de gracia da. Ciertamente no somos unos eruditos en tu palabra, no somos grandes maestros como aquellos hombres que tú hablas en tu palabra, Señor, pero sí ciertamente tenemos un corazón agradecido para compartir, aunque haya sido poco o mucho, pero compartir todo lo que tú has compartido con nosotros, para enseñar todo lo que tú nos has enseñado a nosotros con alegría y gozo en el corazón, y que asimismo nuestros hermanos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, Señor, ellos también puedan tener tu gozo al compartir tu palabra y tu verdad y ver que dan buena respuesta a aquellos que escuchan aquella enseñanza que ellos le están compartiendo. Porque al final de cuentas, como te he dicho yo siempre, Señor, aquí lo importante no soy yo, sino tu palabra y por supuesto tú, quien es quien la ha dado. Así que nos entregamos en tus manos esta noche y que seas tú glorificándote en nosotros, trayendo alegría al corazón, paz, Señor, al corazón. Y si alguno de nosotros, Señor, en algún momento determinado nos vemos identificados con la enseñanza que traemos hoy, permites en tu misericordia que tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer consolación, fortaleza y vitalidad, Señor, y aún la valentía para emprender una vez más delante de ti para la gloria de tu nombre conforme a tu voluntad. Gracias, Padre amado, que ninguno de nosotros salga afectado en esta noche en forma negativa, sino todo lo contrario, que estemos alegres y contentos de que tú nos hayas llamado la atención a tal grado que corrige nuestro caminar, pero todo con el fin de que tu nombre sea glorificado al encontrarnos nosotros al partir de esta vida en tu presencia para siempre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, gracias al Señor, podemos ver que estamos bien todavía hasta ahorita y no se han cortado las conexiones. Gloria al Señor. Así que mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, una vez más, siéntase bienvenido, siéntase como en su casa y siéntase como entre su propia familia. Gloria al Señor. Así que el versículo sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es el versículo, ay, perdón, me brinqué, perdonen, es el versículo 3 del libro de Juan, donde dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que la palabra del Señor misma nos enseña que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Nicodemo no lo supo, pero el Señor nos va a ayudar a entender en el día de hoy a todos y cada uno de nosotros lo que implica
el nacer de nuevo. Obviamente, como siempre les he dicho, la salvación es de Dios, por parte de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, como hemos hablado en la anterioridad, pero que en este caso el nacer de nuevo implica, si pudiéramos decirlo así, una actitud de parte nuestra conforme a la voluntad de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Así que sé que todas las personas del mundo ciertamente hemos nacido físicamente de nuestra madre desde la creación de Adán y Eva. Pero para poder ver el reino de Dios se necesita un tipo de nacimiento que el ser humano no puede dar, sino que este proviene de Dios y el mismo Dios nos los ha dado a conocer a través de su palabra. Como Nicodemo decía, ¿no? ¿Es necesario que entremos otra vez en el vientre de nuestra madre para nacer de nuevo? Jesucristo le dijo, no, no ese tipo de nacimiento es del que estoy hablando. El nacimiento que yo estoy hablando es acerca del agua y el espíritu. En este caso en particular, eso será para la próxima clase, pero hoy en día vamos a ver lo que es o lo que significa el nacer de nuevo. Como les digo, es por eso que el Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, no, el nacimiento es de agua y el espíritu. Ahora bien, encontramos en estos versículos dos preguntas, el cual es ¿qué significa nacer de nuevo? Y la segunda es ¿cómo se nace de nuevo? Pero en este caso en particular vamos a contestar solo la primera pregunta, la cual es ¿qué significa nacer de nuevo? Para honrar el versículo clave que hemos leído el día de hoy, el versículo que vamos a estudiar. Y la segunda pregunta, ¿cómo se nace de nuevo? Pues va a ser la clase de la siguiente semana. Ahora bien, nacer de nuevo conlleva lo siguiente, sencillo, un cambio de vida, así de sencillo. Yo voy a decir, hermano Pablo, tanta pompa para una pregunta, una contestación tan pequeña. Sí, mis hermanos, es una palabra muy sencilla, pero que es muy complicada, muy difícil al momento de aplicarla en nuestra vida. Porque de aquí podemos ver que incluso el proceso de santificación tiene que ver con este nacimiento o nacer de nuevo. Un cambio de vida que lleva un gran proceso en nuestra vida, pero comienza con una decisión bien determinada de nuestra parte. En este caso, como les digo, una vez que el Señor ha llegado a nuestra vida, nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia, dice la Biblia, nos lava de todo pecado, volvemos a empezar de nuevo con el Señor y el Señor nos permite que nosotros clamemos a Él para que nos ayude a vivir conforme a su voluntad, que nos guíe a aquellas iglesias donde nos van a predicar su palabra y por supuesto que nos ayude a entender y a comprender su palabra. De ahí empieza el proceso de la santificación, lo cual les digo, eso es lo que demuestra si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Y les digo, en este caso en particular, no es algo que sale de la noche a la mañana, pero que el Señor nos ayuda a ir en el proceso día con día. Como por ejemplo, imagínense en este momento, voy a tratar de ser breve porque no quiero que se nos pase el tiempo, pero imagínense en ese momento que yo quiera ser electricista, un ejemplo. Entonces yo me meto a una escuela, firmo y digo, yo me comprometo a terminar las clases de electricidad para convertirme en un electricista. Entonces, en ese momento firmo, me entro a la primera clase y al entrar a la primera clase no implica que yo ya me convertí en electricista cuando todavía ni siquiera conozco la mayoría de los fundamentos que tienen que ver con la electricidad, en especial los que indican la seguridad del ser humano, porque si no hacemos bien las cosas podemos morir electrocutados, tanto yo como electricista, como las personas que van a utilizar esa electricidad en el futuro. En el cristiano es lo mismo. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, las personas tienden a equivocarse porque creen que cuando ya tú empiezas a ir a la iglesia, ya te debe de salir una aureola en la cabeza y eres el hombre o la mujer más santa del mundo y nunca vas a cometer un error, cuando es completamente erróneo.
La Biblia nos habla de la santificación de nuestras vidas, de nuestras almas, el cual es un proceso que viene al paso del tiempo, pero que no es para regresar para atrás. Pasa el tiempo para ir mejorando cada día, y no que un día sí, otro día nos regresamos, otro día empezamos de nuevo y otro día seguimos haciendo las mismas maldades. No es así, sino que es un proceso de santificación y que ahí usted va a demostrar ante el mundo si verdaderamente ha nacido de nuevo. Como algún día a mí me dijeron, incluso una ocasión, me dijo un hermano, sabe hermano, no recuerdo cuál fue exactamente cómo empezamos la plática, y me dijo él, sí, dice, pero tú sabes incluso más que otras personas que ya llevan 20 años en el Evangelio de Cristo. Yo no le comprendí muy bien, no sé si quería halagarme el conocimiento que Dios, gracias en su misericordia, me había dado, o para darme ánimo, o verdaderamente lo decía porque sentí una lástima por aquellas personas que tenían 20 años en el Evangelio, cuando yo apenas tenía que 4, 5, 6 meses de haber conocido a Dios, pero que al final de cuentas él decía, incluso hay personas que se conocen la Biblia de tapa a tapa, pero tratan a la familia como que si verdaderamente no son cristianos. Entonces, cosas como esas, le digo yo, tienen que cambiar en nuestra vida. Yo sé que no vamos a entenderlo todo de un solo jalón, pero que día con día tenemos que ir mejorando, no quedarnos estancados como esta persona que tenía 20 años en el Evangelio y al final de cuentas no conocía tanto como una persona que tenía 6 meses, 4 meses en las cosas de Dios, como al mismo tiempo que no seamos como una persona que tiene toda su vida conociendo la Biblia de tapa a tapa, pero que su comportamiento y su actitud no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Sino que todo tiene que ir de acuerdo con lo que nosotros vivimos para el Señor. Ahora bien, Cristo dice que si no se efectúa ese cambio en nuestras vidas, lo cual es el nacer de nuevo, no veríamos el reino de Dios. Y es interesante porque nuestro Señor Jesucristo dice, no veríamos, pero incluso Dios utiliza al apóstol Pablo y al apóstol Juan para hacernos saber que no solamente no veríamos el reino de Dios, sino que no entraríamos en el reino de Dios. Como les digo, todo mundo allá afuera espera que nosotros como cristianos podamos ser diferentes, y algunos otros, por supuesto, que nos ven y todavía siguen pensando que aunque estemos dentro de las cosas de Dios, pues que no cambiaremos, lo cual tampoco no es una realidad, simplemente son personas que no logran entender y comprender de que Cristo verdaderamente hace un cambio en el corazón de nosotros, a pesar de que se los hemos mostrado, que hemos, que a ellos no por querer a quedar bien con ellos, sino que nuestro caminar diario, desde que conocimos a Cristo, ellos han podido darse cuenta de que somos diferentes, pero aún así no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que aceptar que el caminar de ellos pues no es correcto, no es bueno delante de Dios, y al final de cuentas, al aceptar eso, tendrían que aceptar que estaban completamente mal delante del Señor. Pero como les digo, el Señor va a tratar con todos y cada uno de nosotros, seamos cristianos o sean ellos no cristianos. El Señor algún día nos va a hacer saber lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Pero nosotros se supone que debemos de nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Ahora quiero que entiendan que vamos a leer un par de versículos bíblicos. Solamente quisiera que comprendieran que no estoy aquí acusando a nadie, no estoy aquí apuntando con el dedo diciendo eres tú, sino todo lo contrario. Quiero y anhelo, deseo de todo corazón que los siguientes versículos que vamos a leer nos ayuden a entender y a comprender si verdaderamente hay algo en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Como le digo, hay algunas cosas, si no me recuerdo, creo que les dije la semana pasada o la antepasada, que hay algunas cosas en nuestra vida que por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada para poder mejorarla, porque el Señor mismo dice que sin Él nada podemos hacer. Pero que en este caso en particular,
le damos la oportunidad a Dios para que entre en nuestras vidas y Él nos las quita, nos las arranca, todo pecado, maldad, injusticia, lo arranca de nuestro ser y dice la palabra del Señor incluso que esos pecados nuestros el Señor los agarra y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, ¿no? Pero que hay otras cosas después de haber sido lavados, santificados, purificados delante del Señor en el nombre de Jesús y con el Espíritu de Dios, hay algunas cosas que depende de nosotros si queremos volverlas a coger para nosotros o no. Y le voy a dar un adelanto sencillo, vaya. Oh, sí, mira, aquí tengo. Pensé que no tenía para darles el ejemplo. Hoy en día la mayoría de nosotros tenemos celulares, tabletas, computadoras, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, en nuestro dispositivo, nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que es agradable delante del Señor o hacer todo lo contrario. No, el Señor ya nos perdonó al venir a Él, nosotros le pedimos perdón, nos perdonó, nos limpió, nos purificó, pero de ahí en adelante depende si yo utilizo mi aparato para entrar a YouTube o a cualquier página de internet para enriquecerme con la palabra del Señor, para seguir prosperando espiritualmente hablando, para seguir creciendo en la obra y en la voluntad y el propósito que tiene para mi vida. Pero yo también decido si quiero meterme a YouTube o a cualquier otra red social o incluso a cualquier página de internet. Con todo respeto lo digo, usted decide si quiere meterse a ver pornografía. Usted decide si quiere meterse, si es varón, a ver mujeres desnudas. Usted decide si usted desea, si es mujer, ver a hombres desnudos o semidesnudos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted decide si se mete a TikTok, a YouTube, a donde sea, o a Twitter, a mandar un mensaje evangélico hablándole a las personas que Cristo les ama y les quiere salvar, o usted decide si pone un mensaje de odio, de maldad, reprochando todas las cosas que le pasan en su vida. Esas cosas dependen de nosotros. Ahora mismo yo puedo decirle con mi propio ejemplo que yo decido lo que quiero hacer en este momento en mi vida. Ya Dios me limpió de las impurezas, del pecado y de la maldad, pero de mí depende si yo quiero mantener esa limpieza. Así que permita el Señor que todos nosotros podamos entender eso. Y se los digo y se los comparto por los versículos próximos que estamos a leer, para que nadie se ofenda, sino que se identifique con la palabra de Dios y pueda entender y comprender si lo que usted está haciendo verdaderamente cumple, si pudiéramos decirlo así, con los requisitos de una persona que ha nacido de nuevo. Así que espero que puedan comprenderlo. No es mi intención acusar absolutamente a nadie, porque de estos versículos incluso yo puedo tomar para mí mismo, para identificarme y ver si lo que yo estoy expresando exteriormente en mi vida cotidiana, con las personas que trabajo, con las personas que me relaciono, si les estoy mostrando a ellos que verdaderamente soy una persona que he nacido de nuevo. Amén. Así que vámonos al libro de Romanos. Romanos, vamos a, permítame tantito, ese no es. ¿Cuál teníamos? Romanos, ¿dónde estás? Romanos, a ver, permítame tantito. A ver, ese es Corintios, ¿no? Yo creí, permíteme tantito. Yo creí que sí los había traído. Permítame un segundito. Parece 1 Corintios 6:9. Ok, parece que tengo un pequeño problemita aquí. Que por alguna razón. Ok. Ok, perfecto. Permítame un segundito. Creo que por alguna razón me mezcló todos los versículos. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí rapidito de nuevo. No quisiera que se me pasara. Déjenme ver qué es lo que sucede cuando haces. Ok, ya me di cuenta. Permítanme un segundito. No sean malitos. Denme un segundo. Vamos a eliminar este. Porque de verdad que me esforcé mucho para compartir esto con ustedes y ahora me doy cuenta que lo único que me hizo es hacerme una extensión.
Ok, estamos aquí. 1, 2, 3. Me falta uno más. Vamos a rellenar. Vamos a ver si de alguna forma puedo... Vamos a ver si de alguna forma podemos eliminar esto y sacar uno nuevo. Ok, aquí. Ok, vamos a abrir el programa de las fotos. Ok, vamos a ver, programa de las fotos. Ay, señor. Vamos a remover este. Vamos a remover este. Vamos a remover este. Ok, y vamos a remover este. Y listo, ahora sí. Vamos a empezar de aquí. Solo van a escuchar un poco los clics, pero esperen al Señor que no les sea molesto. Déjenme estirar un poquito aquí la pantalla y estaremos listos. Ahora sí, vamos a ver. Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Así que dice así en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Este va a ser el más largo de todos ellos, pero que al final de cuentas los demás van a ser cortitos. Amén. Dice así, hablando de la culpabilidad del hombre, o sea, hablando a todo el hombre en particular, no precisamente a algunos pocos, no es que está hablando a los de afuera que no conocen a Cristo y nosotros quedamos libres, no, sino todo lo contrario. Todo esto tiene que ayudarnos a identificar si verdaderamente nosotros estamos expresando exteriormente e interiormente si somos personas que hemos nacido de nuevo. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora bien, los siguientes versículos dicen, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Continúo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahora bien, continúa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En otras palabras, permítame detenerme un segundo, está hablando que una mujer, en lugar de decidir por naturaleza tener a un hombre por compañero, pues termina teniendo a una mujer por compañera cuando eso es antinatural, ¿no? Y lo digo porque lo confirma incluso el siguiente versículo, el 27, que dice así. De igual modo, también los hombres, o sea, está diciendo, de la misma manera que las mujeres, el hombre también dejando, dice, el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea que nos está diciendo prácticamente lo que nosotros conocemos hoy en día, lamentablemente lo que es el SIDA, o creo que en uno dice SIDA y en otro es VIH, que son dos cosas diferentes. Algunos dicen que uno es el que transmite la enfermedad y otro es el que tiene la enfermedad, o sea, que la padece a tal grado que se ve el daño físico en sus cuerpos. Pero que le digo, no estamos apuntando a nadie, sino que en este caso en particular estamos hablando de la culpabilidad del hombre en sí, pues completo, a toda la humanidad, porque al final de cuentas, como dice la Biblia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que eso es para el mundo entero. Continúo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como nosotros lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay personas que tú le dices, oye, me gustaría hablarte de Cristo. No, 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 yo no quiero saber nada, aléjate de mí. Otras personas que incluso dicen, no, no, yo no necesito a Dios, yo tengo dinero, tengo salud, tengo trabajo, etcétera, yo no quiero nada con Dios. O sea, de alguna forma vemos que son personas que no desean tomar en cuenta a Dios. Y continúo diciendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y termino con este. Dice, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que los practican. En otras palabras, nos está diciendo que el ser humano es verdaderamente como Dios le dijo a Noé después del diluvio. Le dijo, ya no destruiré al hombre con agua, porque ciertamente el corazón del hombre es de continuo el mal, aún dice, desde su juventud. Note que no dice de la niñez, pero que aún desde la juventud empezamos ya a conocer el mal, a crearlo, a vivirlo, a expresarlo, a compartirlo, a ver, no solamente a compartirlo y hacerlo, sino a alegrarnos con aquellas personas que lo practican. Y con ello podemos traer de ejemplo lo que mayormente se ve en las redes sociales, ¿no? Hay una persona que está siendo atacada por 4, 5 personas, 3 personas, 2 personas, y hay uno con el teléfono, en lugar de ayudarle a separarles, a entender que no es correcto lo que están haciendo, ahí está en el celular grabando y diciéndole, dale, 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 pégale en la cabeza, arráncale las greñas, pégale una patada, arrástralo, y tú hazle esto. O sea, no solamente se complace con la maldad, o sea, no solamente se alegra con hacer la maldad, sino que se alegra y se complace con aquellos que están actuando en mal delante de Dios, en contra de aquella una sola persona. Y le digo, lo vemos mucho, sale mucho en las noticias, cómo estas personas se gozan de poder ver que otros hacen maldad, al igual que de la misma manera que ellos lo hacen, como diciendo, este es mi amigo porque hace lo mismo que yo hace y a él le gusta lo que a mí me gusta, y lo cual es un mundo lleno de maldad, de rapacidad, de a tal grado que, como vimos ahorita en la escritura, ya nos está hablando a nuestra vida para que ayudemos, para que entendamos y comprendamos que si nosotros somos nacidos de nuevo, todas estas cosas tienen que ir saliendo de nuestra vida. Que le digo, hay alguna persona que pudiera decir, pero es que yo no puedo dominar esto, es que he tratado de dejar esto, he tratado de quitarme aquello, pero no puedo, a veces me sale de repente. Pues son esas cosas que yo les digo, doble su rodilla, entréguenla en las manos del Señor, pídale a Dios que le dé la fuerza para no volverlo a hacer, y el Señor con todo gusto se lo va a cumplir, porque Él dice que concede el deseo del corazón de uno siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que sigamos viviendo en la misma maldad que vivíamos antes, sino todo lo contrario. Como Él mismo dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea que al final de cuentas el anhelo, la voluntad, el deseo de Dios es que vivamos en santidad delante del Señor, y si le pedimos que nos quite esas cosas que nosotros no podemos dominar, téngalo por seguro que Dios con toda certeza le va a ayudar, porque se lo digo de mi experiencia propia. Cuando yo le clamé a Dios que me quitara las cosas que yo he querido quitar de mi vida, pero que nunca pude. Y les digo, permita el Señor que nosotros podamos verdaderamente vivir ese cambio en nuestra vida, donde se muestra que realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora bien, los siguientes versículos son más cortitos, solo que le digo, sean pacientes conmigo, parece que provoqué un desastre, así que tengo que sacarlos uno por uno.
Y en este caso vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas solo tenemos 3 versículos. En capítulo 5, versículos 19 al 21, donde nos hablan las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, como les dije, no solamente Jesús nos dice que no podemos verlo, sino que no podemos heredarlo. Y en este caso en particular, como les digo, las escrituras nos muestra todas las cosas que están en nuestra carne, porque dice, manifiestas son las obras de la carne, lo que hay, lo que existe en nosotros antes de conocer a Dios, y que si nosotros hemos nacido de nuevo, entonces toda esa maldad, inmundicia, rapacidad, envidia, orgías y cuanta porquería de eso, tiene que salir de nuestra vida. Esa es una de las maneras que nosotros podemos identificar si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si hemos dejado por completo esta vida. Y si no lo sabía, por supuesto, porque hay algunas personas que son nuevas, van entrando en las cosas del Señor. Si no te habías enterado de estas cosas, pues ahora lo sabes. Tenlo por seguro que Dios conocía tu ignorancia, y si doblas la rodilla delante de Dios y le pides perdón por estas cosas y le pides que te ayude, tenlo por seguro que el Señor te va a ayudar, porque su voluntad es que nosotros vivamos una vida nueva. En este caso, que podamos nosotros verdaderamente nacer de nuevo. Y de aquí me gustaría compartirles otro pequeño, en este caso en el libro de Apocalipsis, y vámonos a ir al capítulo 21, solo un solo versículo. Y estas palabras, les digo yo, son directamente de nuestro Dios, las cuales dice como título, el cielo nuevo y tierra nueva. Y en el versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y como nosotros podemos ver ahí mismo en el libro de Apocalipsis, es el lago de fuego. Algunos creen que va a ser inaugurado por Satanás, pero nosotros, o sea, no estamos juzgándole ni nada parecido, pero hemos podido ver en la Biblia que lo que le inauguran es la muerte y el Hades. Así que independientemente quién lo inaugure, quién entre después, al final de cuentas, tanto Satanás, la muerte, el Hades y todas aquellas personas que practican estas cosas que acabamos de leer, terminarán en ese lago de fuego por la eternidad, incluso donde la misma Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea que si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, todas estas cosas, incluyendo la mentira, y digo la mentira de una forma remarcada porque por lo regular a veces hasta nos gusta hacer chiste con ella. Y a veces hacemos el chiste y decimos, mentira, hacer una broma. O sea, algo tan sencillito que nosotros podemos verlo como algo insignificante, pero que poco a poco se le puede ir haciendo costumbre, 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 hasta que llega el momento en que verdaderamente se encuentra en un aprieto tremendo, donde a usted no le queda más remedio que decir una mentira para poder salir de esa situación. Pues permita el Señor que como criaturas nuevas nosotros podemos alejarnos de la mentira, y que el Señor nos ayude a mantener verdaderamente de alguna forma la santidad en todo sentido, a tal grado que les digo yo que la gente que nos ve de afuera, en lugar de estarnos apuntando con el dedo para decirnos, mira, ese es cristiano pero ahí anda de borracho, mira, es cristiano pero ahí anda diciendo mentiras, mira, dice que es cristiano y lo han cachado viendo pornografía en su celular, y que todo lo contrario, que si nos marcan con el dedo sea para decir de nosotros, miras a ese, así estaba como tú, perdido, pero si tú te acercas a él,
Él te va a ayudar para que tú entiendas que Dios quiere salvarte y quiere cambiar tu vida, porque así como lo ves, no era, sino que ahora ha sido nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Su caminar en Cristo es diferente, habla diferente, piensa diferente, escucha diferente y ve diferente. Y yo sé que en Él puedes encontrar la solución para tu vida. O sea, que si nos apuntan con el dedo, sea solamente para dirigir a las personas, para que éstas puedan ser salvas por Cristo, para la gloria de su nombre. Como nosotros mismos, le digo, nosotros mismos hemos vivido ese caso. Y las personas que lo han hecho, ellas mismas nos han dicho, vete con Pablo, dice, él te va a ayudar. O sea, vete y nos dicen a nosotros, llama a fulano porque solo a ti te va a hacer caso. O sea, ellos nos apuntan con el dedo, pero para hacernos saber que verdaderamente Dios les hace saber a ellos que nosotros hemos nacido de nuevo y como dice la escritura, somos criaturas nuevas y que al final de cuentas somos un beneficio para todos aquellos que se acercan a nuestra vida o que están alrededor nuestro. Le digo, y eso es maravilloso de parte de Dios porque sabemos que no somos perfectos ni lo seremos en esta tierra, pero que Dios permite en su misericordia que las demás personas se den cuenta que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y por último, lo quise dejar para el último, aunque no es el último libro de la Biblia, yo mismo lo puse a propósito en este orden para reflejar una verdad al final de cuentas, es el último capítulo que vemos, y en este caso está en el libro de Primera Carta de los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 6, versículos 9 al 11, donde se habla los litigios delante de los incrédulos. Y en este caso dice el versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ninguna persona que sea injusta, o mejor dicho, ningún cristiano debería de seguir siendo injusto. Si lo fue en el pasado, ahora con el nacimiento nuevo debería de dejar de ser injusto. Continúo, empiezo de nuevo, perdón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, como les dije hace un momento, nosotros, el que nazcamos de nuevo implica que todas estas cosas ya no deben de existir en nosotros. Debemos de deshacernos de ella a como dé lugar. Como les digo, le di el ejemplo del dispositivo, ¿no? De la tableta. Asimismo de la mentira. Si usted está en una situación donde quiere hacer una broma y sabe que mentir es pecado y le viene a la mente el querer decir la broma, es usted quien decide si la dice o no. Porque ya usted lo sabe. Le digo, si no lo sabía y usted es nuevo en las cosas del Señor, no se preocupe, Dios le va a ir ayudando. Pero usted, si ya lo sabía, usted debe de refrenarse. Si usted era una persona que fue avara, pues ahora, con un nuevo nacimiento, debe de dejar de ser avaro. Hay personas que le digo yo que van al paso del tiempo, nosotros lo hemos podido experimentar, somos experiencias de primera mano, de que hubo cosas en nuestra vida que tuvimos que, con la ayuda de Dios, por supuesto, ir cambiando día con día. Algunas cosas que las cambiamos al principio, como les dije, al mero principio el Señor nos las quitó algunas de ellas, otras que pudimos conquistarlas, si podemos decir, en los primeros años de nuestra vida cristiana, otras que tuvieron que pasar 8 años para poder cambiar nuestro estilo de vida en ciertas áreas y por supuesto ahora que tenemos ya 16 años en el camino del Señor, hay otras cosas que vamos aprendiendo. No es que posiblemente no pudiéramos, no podemos decirlo que no lo sabíamos porque lo habíamos leído en la Biblia, lo que no teníamos es el razonamiento, el comprendimiento pleno de lo que significaba esos versículos, pero una vez que lo supimos, pues cambiamos automáticamente y seguimos buscando al Señor cada día para que cada día nos siga diciendo qué cosas tenemos todavía de la vida antigua para que nosotros la podamos con la ayuda del Señor quitarlo de nuestra vida y lo que no podamos clamar al Señor por su misericordia tirado de rodillas
pidiéndole que quite de nuestra vida tales y tales cosas que no nos habíamos podido quitar en los últimos 16 años que servimos al Señor. Pero que le digo que depende de nosotros, una vez que hayamos comprendido, simplemente apagar o prender el switch. Como le mencioné en mi tableta, hoy en día, como ejemplo, de usted depende si prende o apaga o aplasta el botón para prender o apagarlo para beneficio de su vida. Asimismo, depende de nosotros, como les decía a los jóvenes en esta tarde, de usted depende si usted quiere venir aquí a la iglesia. O de usted depende si en lugar de venir a la iglesia se va a un club. De usted depende si viene aquí a tomar las clases acerca de la palabra del Señor, o de usted depende si desea irse a otro lugar y tomar alguna bebida alcohólica que al final de cuentas no le apetece a su vida espiritual. Y le digo, de usted depende si usted quiere venir a la iglesia a enseñarse, a aprender más, a conocer cada vez más a Dios, pero también de usted depende si usted quiere irse a cualquier otro lugar donde no le beneficia absolutamente para nada. Pero déjenme terminar con el último versículo, y lo cual le digo, en esto quiero traerlo como una hermosa reflexión para nuestras vidas, es el versículo 11 de lo que vimos ahora de Corintios. Dice así, y esto erais algunos. O sea, Pablo le está diciendo, ya no son, ustedes lo fueron, ahora han nacido de nuevo y ahora ustedes son diferentes. Continúa diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Pablo le está diciendo, en la anterioridad eran ustedes así, pero ahora, con un nacimiento nuevo, o sea, que han nacido de nuevo, ahora ya no son así. ¿Pero cómo? Pues es que nosotros, como dice el versículo, hemos sido lavados cuando pedimos a Dios que nos perdone, hemos sido santificados por Dios y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Pero que les digo, todo eso sucedió cuando nosotros nos rendimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que nos ayude a vivir una vida santa, recta, justa delante de Dios, y los pedimos que nos ayude a vivir una vida cristiana delante del Señor. Y de ahí en más, le digo, nos corresponde a nosotros mantenernos limpios, mantenernos santificados y mantenernos justificados hasta que llegue aquel momento, como les digo, en que nos rendimos al Señor. Y como les digo, hay una gran verdad de que podemos ser lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios si nosotros decidimos determinadamente entregarnos a Dios, vivir para Él y permitirle a Dios que nos ayude en todo lo que nosotros no podamos cambiar en nuestras vidas, pero que nos ayude también a ser valientes y fuertes para cambiar en las cosas que nosotros sí podamos determinar cambiar. Como les dije, de usted depende qué va a ser el día de hoy. ¿Qué hará? ¿Vendrá a YouTube? ¿Vendrá a Facebook? ¿Vendrá a Twitter a enriquecer su alma o su vida espiritual delante de Dios? ¿O vendrá, quién sabe, solamente Dios a hacer qué cosa? A estar criticando a la gente, a estar murmurando de ellos, al estar viendo pornografía, al estar viendo adulterando, si usted es casado, si usted es casada, viendo otras mujeres, viendo otros hombres, o incluso diciendo, uff, qué guapo campeón, de cómo quisiera que mi esposo estuviera así, o viceversa, el hombre, uy, qué bella chica, qué lástima con la mujer que me casé. O sea, si lo hubiera sabido, no me hubiera casado. No, o sea, depende de usted. ¿Qué va a hacer usted en este momento? ¿Vivirá para la gloria de Dios en una vida nueva, como un hombre o una mujer de Dios nacida de nuevo? ¿O continuará en esos caminar antiguos, cuando teníamos la antigua vida, pero que al final de cuentas no glorificaban a Dios? Y como les digo, la Biblia nos narra, no lo escribí, no es que me pasé, sino que yo también lo traje con los jóvenes, no lo escribí, pero en este caso hablando del apóstol Pedro. Él dice, y lo digo tanto para los que no conocen o ya conocen que debemos de vivir en una vida nueva, en una vida renovada.
Dice Pedro, si no mal recuerdo, creo que su segunda carta de Pedro, capítulo 2 o sería segunda carta de Juan, capítulo 2, pero estoy seguro que es Pedro, donde dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si en esto que nosotros ahora hemos visto nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra Dios, Pedro continúa diciendo, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si usted no se había dado cuenta que estaba pecando delante de Dios en alguna de estas cosas que hablamos hoy, pero hoy se da cuenta, téngalo por seguro que usted puede ir delante de Dios, pedirle perdón por sus pecados, pedirle que le ayude a ser lavado completamente una vez más, pedirle al Señor que le ayude a no cometer los mismos errores, las mismas injusticias, las mismas maldades, y el Señor téngalo por seguro que le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a dar sabiduría, entendimiento, y al final de cuentas terminará glorificando el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios dice que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que permita el Señor, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales, que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender bien lo que implica el haber nacido de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Bueno, pues lo vamos a ver en la próxima clase. Por el día de hoy hemos terminado, hemos culminado. Permita el Señor en su misericordia que usted haya podido ser enriquecido en la palabra del Señor y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar su nombre. Y adelante en el Señor, que de aquí en adelante podamos verdaderamente construir nuestra vida en nuestro nuevo nacimiento para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús con la ayuda de su hermoso Espíritu. Amén. ¿Qué les parece si oramos y entregamos nuestra vida a Dios, pidiéndole que nos ayude, por supuesto, a darnos cuenta de todas las demás cosas que nos evitan crecer espiritualmente y que nos evitan, en este caso, poder entender y comprender bien la palabra del Señor a tal grado que no nos deja ver en las cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida, nuestra nueva vida, y en nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos que la palabra tuya es muy extensa, muy bella, muy hermosa, Señor. Nosotros aprendemos mucho de ti a través de ella. Y incluso te llegamos a conocer de una manera más profunda, más linda, porque nosotros podemos darnos cuenta en todas las cosas que nosotros necesitamos cambiar. Si nosotros hemos nacido de nuevo, podemos comprender que hay cosas que incluso nos han sido ocultas a nuestro entendimiento, pero que tú a través de tu palabra, Señor, nos ayuda a comprenderla, a entenderla y a empezar a vivir conforme a tu voluntad. Permite que todos y cada uno de nosotros en este día podamos ser instruidos o hayamos sido poder ser instruidos por tu palabra y que tú nos ayudes a tomar esa valentía para hacer ese cambio, que tú nos des la fuerza cuando algunos de nuestros hermanos, Señor, tenga en su mano un control remoto, viendo pornografía o cualquier porquería de esa, dale tú la valentía para que presione el botón de apagado simplemente, que lo cambie, Señor mío y Dios mío, si así esté en YouTube, dale la fortaleza para que Él pueda cambiar de esos canales de maldad y de injusticia y de perversidad a canales de enriquecimiento espiritual, donde haya siervos y siervas tuyas predicando y enseñando tu palabra y alimentando su alma para mejorar cada día conforme a tu voluntad, para ser personas que vivan en tu santidad para la gloria de tu nombre y que cada día, Señor, que nosotros estemos viviendo en algo que es desagradable a ti y no nos demos cuenta. Permita en tu misericordia que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado y nos ayude a entender y a comprender que necesitamos cambiar en esa área de nuestra vida. Te agradecemos de todo corazón, Señor, porque ciertamente tú sabías que somos más frágiles, más débiles, más corrompibles, somos más rebeldes a tal grado que aún teniendo tu palabra, Señor, a veces hacemos todo lo contrario a ella. Cuando podemos ver incluso en la Biblia de grandes hombres tuyos que aún sin tener la Biblia vivieron de una manera santa y agradable delante de ti. Tan precioso y tan maravilloso como conocer a Enoch, Señor. Aunque son un par de versículos, pero conocer de que fue tan agradable delante de ti su presencia, su caminar, a tal grado que dice la Biblia que tú te lo llevaste contigo aún estando con vida aquí en la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque podemos ver de esta manera
que hay personas que de alguna forma u otra sí pudieron lograr estar de una manera agradable delante de tu presencia. Y permite tú en tu misericordia que ahora nosotros mucho mayor sea, sabiendo que tenemos tu palabra, la que nos instruye, la que nos redarguye, la que nos enseña acerca de cómo debemos de vivir delante de ti, especialmente en ese nacimiento nuevo, Señor. Ayúdanos, glorifícate en nosotros, arranca de nuestro ser, Señor, todo lo que no es agradable delante de ti, y en las cosas que tú dejes que para que nosotros podamos dominarlas, Señor, permite en tu misericordia que recibamos de ti la sabiduría para poder hacerlo. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos para que tú te glorifiques siempre. Y de antemano te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Permite, Señor, que cualquiera de mis hermanas que de algún momento u otro, por accidente o por cualquier razón, haya pecado delante de ti, que no se desanime, que no se aleje de ti, sino todo lo contrario, que reconozca como una persona responsable y valiente delante de ti, que ha pecado contra ti, que se acerque a ti, te pida perdón por sus pecados y que empiece una vez más a vivir una vida santa, recta, justa, agradable delante de tu presencia y por supuesto que andemos siempre en novedad de vida. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias una vez más por estar entre nosotros. Gracias de verdad por darnos la oportunidad de poder estar en sus hogares, en sus oficinas, en sus lugares secretos de oración al Señor o incluso en su trabajo, donde quiera que ande, en el autobús, a través del teléfono, que donde sea que ande, pues muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para poder estar entre nosotros. Recuerde que Cristo les ama y nosotros también, y que el Señor les continúe bendiciendo en su vida grandemente a tal grado que el Señor pueda glorificarse en la vida de todos y cada uno de ustedes, ya sea escuchando la palabra del Señor, ya sea leyendo la palabra del Señor y meditando en ella, o ya sea en este caso compartiendo la palabra del Señor. Adelante del Señor y recuerden que el Señor nos ama a todos nosotros y a través de su palabra siempre nos va a enseñar, nos va a redarguir y nos va a mostrar en todas las cosas que nosotros necesitamos cambiar para mostrar que verdaderamente hemos nacido de nuevo, no solamente para con el mundo, sino lo más importante, para con Dios, porque es Él el que nos dio la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que adelante en el Señor y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Reciban de parte de nosotros un caluroso abrazo. Saludos a todos y a sus seres queridos. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.